Fentanilo mortal. Arrancamos el programa ahora sí, en forma ya propiamente dicha. No está Johnny Viale, estoy yo. Se van a tener que conformar, pero tenemos un gran equipo. Te queremos. Por supuesto, gracias Canaletti. Tenemos grandes invitados, gracias Bruno también. Grandes invitados que ya se están sentando y arrancamos con Fentanilo mortal. Las novedades del día. Anoche habló García Furfaro con Diego Seimbach. Dijo esto. Te voy a revelar, te voy a mandar ahora un video que me está siguiendo la CIDE, un colega de ustedes que me está siguiendo la CIDE, o a mí o a ella, lo que fuera, yo creo que es a mí. Te cuento todo lo que quieras, le voy a contestar al presidente si vos me dejás. No le dije a esta chica, a Camila, quién me dijo de la ADMAT que me iban a cerrar, pero fue la titular Vicio, que me dijo en noviembre, diciembre, hay una orden del jefe Lugones de cerrarte. Yo sabía que me iban a hacer esta maldad. Yo sabía que me iban a vincular con el peronismo. Yo sabía que me iban a hacer un atentado de esto y una mentira de esto. Gravísimo lo que denuncia García Furfaro. Ya está Graciela Ocaña, que vos sabés muy bien quién es García Furfaro y la historia de este laboratorio, ¿no? Graciela, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, vos sabés que al dueño del laboratorio Ramallo nosotros lo denunciamos en el 2006 por una estafa en el PAMI, que es el señor Salinas, socio de García Furfaro. Y bueno, García Furfaro lo seguimos mucho a partir de su participación en la compra de las vacunas Sputnik. Furfaro trajo el negocio a la Argentina, incluso viajó en el primer viaje que se hizo a Rusia para adquirir las vacunas junto a la delegación oficial que estaba integrada. Participó de la comisión oficial. Exactamente, la viceministra de Salud, una enviada de Cristina, ¿te acordás? Mariana de Dios. Raquel Méndez, la mujer de Goyán por la provincia, que era ministro de Salud de la provincia en ese momento, de Buenos Aires. Viajó también gente de la ADMAT, viajó también la enviada de Alberto Fernández, Nicolini. Y García Furfaro, este personaje que ahora conocemos todos, que manejaba verdulerías y que, así como vendía verduras baratas, decidió vender medicamentos baratos, ¿no? Algo bueno, no es malo que se vendan, abaratar los costos. El problema es que ese abaratamiento está costando estas vidas porque lo que bajó es la calidad. Exactamente, el control de calidad. Exactamente. Y además de sustancias muy sensibles como el fentanilo, por ejemplo. Exactamente, ¿no? y conexiones políticas importantes. Acá aparece este diputado Quinteros, de San Nicolás, muy vinculado a la familia Ginés González García. Al que él acusa de sabotaje, básicamente. Bueno, si ahora acusan de eso. Él dice que le puso el veneno al fentanilo. Pero ahora que me parece que le debe haber abierto muchas puertas de negocios para García Furfaro su conocimiento. incursiona en la industria farmacéutica a través de una relación con un secretario de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social cuando estaba Alicia Kirchner. Ahí es cuando ve el negocio que era venderle medicamentos al Estado. Bruno, no es nuevo que todas estas falencias, todas estas fallas que ahora están saltando. Claro. No es nuevo, porque era el modus operandi de este laboratorio, ¿no? Sí, lamentablemente tenemos que decir, Guada, que no es nuevo. A ver, hay un dato alarmante en la causa. En un rato vamos a contar las pericias que espera el juez Kreplak, que van a determinar cuál es la imputación de Furfaro. Pero hablemos de un dato alarmante, que es que el juez tiene en la mano más de 100 expedientes administrativos de ADMAT con distintas irregularidades en distintos procesos productivos, no solamente del fentanilo, sino también de otros productos que se desarrollaban en el laboratorio Ramallo y en HLB Pharma. Uno de ellos es el diclofenac. Y déjame contarte una historia muy particular, que es del año 2019. Un expediente abierto de ADMAT. Mirá el caso, te lo voy a leer. Es una joven de Mar del Plata que tenía 28 años, que tuvo un esguince en el tobillo. A raíz de esa lesión, le colocan de manera intramuscular diclofenac, producido y desarrollado en el laboratorio Ramallo. Unas horas después, la joven empieza a tener estos síntomas que ustedes están viendo en pantalla. Fiebre, vómitos, dolor muy intenso en pierna y zona de aplicación, llegando al desmayo. Vean, esto forma parte de la causa y son todos documentos oficiales. Con absceso glúteo,
La médica tratante actual indicó Bactrim y ecografía para proceder posteriormente con el drenaje. Le tuvieron que hacer un drenaje a esta joven. Bueno, a raíz de este hecho, la ANMAT comienza a investigar el lote de producción de este medicamento desarrollado por el laboratorio Ramallo y encuentran, Guada, que no fue un hecho aislado solamente en Mar del Plata, sino que hubo 30 casos a lo largo y ancho del país. Y yo quiero mostrarles con más documentación cómo fue avanzando esta investigación que termina en un archivo. Mirá, ¿qué encuentra ANMAT? Claro, empiezan a revisar cómo el laboratorio Ramallo había producido este medicamento. Y en ambos expedientes, mirá este dato, el Departamento de Farmacología de Caseros de ANMAT lo que señala es que se le agregó a la fórmula cremoform, la sustancia cremoform, que es para unir dos sustancias que de otra manera no se unirían, en la pastilla. Y que eso podía producir los efectos adversos similares a los que vieron en esta joven y en los 30 casos a lo largo y ancho del país. Y mira cómo de a poco los distintos hospitales y centros médicos del país se empiezan a alarmar por la presencia de estos lotes en todo el país. O sea, Fíjate vos cómo hablan. Un excipiente que no estaba declarado en la fórmula del medicamento, ¿no? Es más, a ver, mira, lo voy a leer no técnicamente para que no tenga ningún tipo de duda, ¿sí? Cremoform es un agregado que se le pone a las pastillas que se toma y lo que hace es juntar dos sustancias que no se mezclarían. Lo que hizo ANMAT fue verificar cómo otros 14 laboratorios realizaban sus propios diclofenac y no encontró esta sustancia en ninguno de ellos. Claro, no, increíble. ¿Y qué ocurrió? ¿Hubo alguna clausura? ¿Hubo solo una advertencia? El expediente se archivó, no hubo ninguna clausura, no hubo ninguna sanción y el expediente meses después se archivó. Eso es lo que viene ocurriendo y para quienes quieran utilizar esto políticamente, esto viene ocurriendo hace años, no es de este gobierno, no es del gobierno anterior. Tenemos casos de, por lo menos que viene ocurriendo en los últimos 3 gobiernos, porque además el personal de ANMAT es personal técnico, personal de carrera, claro, que vienen estando en el instituto de hace 20, 30, 40 años, son los mismos. Entonces, utilizar políticamente este tema, la verdad es que es una idiotez, muestra, me parece, de ignorancia, porque además un tema sensible como el tema de la salud y habiendo muertos de por medio, la verdad es que de los dos lados, ¿no? De tanto del kirchnerismo como del gobierno, me parece que no tiene ningún sentido. Lo veo a Canaletti un poco ya como montando un poco en cólera. No, de ninguna manera. Hay dos cuestiones. También con el diclofenac, sabés que el excipiente tiene que ser inocuo. Cualquier excipiente tiene que ser inocuo. Claro. A lo sumo, inocuo siempre, pero favorecer el metabolismo, que el metabolismo la absorción de la droga. La droga, el principio activo. Entonces, eso es criminal. Y que lo hayan archivado es más criminal todavía. Y acerca de lo que vos decías, déjame hacer un punto al pie. Hace 4 gobiernos, el ANMAT estaba llena de muchachos de la cámpora que te cagaban cualquier investigación, en la medida que no te pusieras. ¿En qué expediente está? En ninguno. No sabemos lo que hacían. En ninguno. Entonces, yo estoy de acuerdo con eso, de que no lo usen políticamente, pero acá tenemos recién la palabra de un señor que dijo que me quieren pegar políticamente cuando ustedes después, al recibir la nota de Diego, afirmaron que fue a Rusia a buscar las Sputnik con una delegación oficial. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Te pego o no te pego? Obviamente que lo tengo que pegar, porque el tipo fue funcionario de ese gobierno, de Alberto Fernández, funcionario, asesor, como quiera ponerlo. Ha llegado, ponerle así, ha llegado. Él le llevó el negocio del Sputnik. Pero ahí está. Gobierno. Entonces, nos toman de tarados. ¿Cómo no te voy a pegar políticamente? Y aparte, te digo algo. Este laboratorio comienza a elaborar la efedrina, el fentanilo, a partir del año 2021, porque hasta ese momento no era un importador minoritario, te diría, casi inexistente. Y a partir del 2021 empieza a ser uno de los grandes jugadores, a tal punto de que fue el principal importador de fentanilo en la Argentina.
también eso llama ¿No la te hace atención. acordar un sustancia controlada Así por es. los riesgos ¿No te hace de acordar un adicción, poco, se utiliza Guada? como droga. Sí. No, discúlpame. No, es claro, no, el fentanilo es mucho más potente que la morfina, ponele. Pero no te hace acordar mucho lo de la efedrina, che. Bueno, por eso el Bueno, hay fallido puntos. ¿Por qué mi de fallido? Graciela. Punto de De hecho, conexión. hay nombres No, que se justamente repiten, me ¿no? vino- Como el nombre de Jorge Salinas, que es sí. un socio oculto de García Furfaro. García Furfaro estuvo ayer en los tribunales exaltado, nervioso, por supuesto, dijo esto. Yo lo transfiero eso con un embargo. A los 90 días, a los 90 días le presentamos el silencio en administración y lo empezamos a usar. Y después de 4 años dice que no lo compramos. Y hoy vinimos a comprarlo de nuevo para demostrar que no era falso. No, lo mismo que lo compré el muchacho. Bueno, ahí con ganas de hablar, García Furfaro habló con varios medios Sí. anoche acá en TN, que dijo, si fue mi culpa que me corten la cabeza, ¿no? Algo así. Lo que sí se sabe es que él vendía barato al gobierno y justamente su diferencial para bajar costos era el control de calidad de los medicamentos. Y tenemos muchas pruebas. Ahora les voy a contar otro caso de 6 pacientes en Entre Ríos con dexametasona contaminada con una bacteria que ahora también se encuentra en el fentanilo. Bruno, vos tenés más todavía, ¿no? La Rioja, Chilecito. Sí, exacto. A ver, volvamos a hablar un poco de este diclofenac, ¿no? También cuestionado del laboratorio Ramage. Te quiero mostrar más documentos que tienen que ver con los distintos hospitales de todo el país. Empiezan a mostrarse muy preocupados por la presencia de este producto. Fíjate vos cómo en uno de los documentos oficiales se marca esto. El profesional farmacéutico responsable de la Coordinación Provincial de Política y Gestión del Medicamento del Ministerio de Salud de Viedma en la provincia de Río Negro manifiesta que en su provincia, mirá este dato, Guada, los profesionales no quieren utilizar el producto. Claro, se empezaron a alarmar a raíz de todos los casos que iban apareciendo. Y agregan, una farmacéutica del Hospital de Chilecito de La Rioja y del Sanatorio Güemes, que es de acá, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, manifiestan su preocupación porque no hay una disposición de ANMAT de retiro del mercado de los lotes del producto. Son los propios centros médicos los que le están diciendo a ANMAT, retirá por favor estos lotes que de alguna manera traen problemas serios con a quienes se los aplicamos. La droguería Macrofarma de Río Negro solicita información sobre si existe disposición de ANMAT del retiro del mercado de los lotes de este producto. Son algunas de las cuestiones que se fueron marcando en este expediente. Yo les decía, ¿cómo termina? Con el archivo. Ahora bien, es cierto que los ¿No se retiraron ni siquiera los lotes tampoco del mercado? No, claro, al menos la información que tiene el juez respecto de esta causa, de este expediente, mejor dicho, es que terminó en el archivo, no en un retiro de los lotes, más allá de, como veíamos recién, que lo pedían los distintos centros médicos. Acá lo que es grave es, estamos hablando de diclofenac, que obviamente quien se lo aplica Es algo menor, claro. no tiene un estado grave de salud, pero sí el caso de la dexametasona o los casos del fentanilo en terapia, se le está contaminando a personas que están con una salud frágil, con lo cual Claro, con el sistema inmune estas debilitado. bacterias Los pueden matar. terminan Exacto. con su muerte. Entonces, Exactamente. es una crueldad enorme. Me hace acordar lo de la mafia de los medicamentos, donde también se adulteraban medicamentos para cáncer. ¿Vos te acordás, Guada, esa investigación? Que es de una crueldad. Se decía, bueno, la gente se va a morir. Sí, todos vamos a morir en algún momento, pero no necesariamente tenemos que morir por estos inescrupulosos, ¿no? Bueno, y fíjate Así este es, dato, sí. Guada. ¿Qué es lo que hace ANMAT para de alguna manera verificar que había irregularidades en la producción de Ramallo? Dice, bueno, lo voy a comparar con otros 14 laboratorios, a ver cómo estos laboratorios producen su propio diclofenac. ¿Y qué es lo que se encontró? Esta respuesta, que ninguno de esos laboratorios, ninguna de esas compañías usó Cremoform como agregado. Esa tal vez puede ser la explicación respecto de los efectos adversos. Y este es el dato que yo te contaba. El 12 de febrero, ANMAT sugiere el retiro del mercado de los lotes y se archiva. El caso pasa a la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo. Lo sugiere, pero no se produce. Esto es lo que solía ocurrir. Esto Claro. es moneda corriente. Causales de clausura no terminaban en clausura, sino con la causa del expediente archivado en ANMAT. Decíamos, habló ayer García Furfaro, el dueño de los dos laboratorios implicados, HLB Pharma y Ramallo. Habló con Diego Seigman y se cruzó con la madre de una de las víctimas. Dijo esto. ¿Está mal que tenga una bacteria la ampolla? Sí, obvio que está mal.
hay que dejar que los médicos digan qué pasó, qué no pasó, si le causó algo o no, pero de verdad no la puedo leer porque no sé si usó casco, no usó casco, me pregunto por qué pasó, por qué no pasó, y yo estoy pidiendo justicia por mi hijo hace 2 años y medio. ¿Cómo no voy a pedir justicia por el suyo, señora? Soy el primero. Sol. Y si yo tengo algo que ver y hice algo mal a propósito, señora, yo pongo mi cabeza y me vuelo la cabeza delante suyo, señora. Yo soy gente de trabajo. Dijeron que éramos narcos, que éramos chorros, y yo estoy pidiendo justicia por mi hijo hace 2 años y medio. Bueno, la verdad, me imagino la indignación. Le damos la bienvenida a Pablo Novak. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. También a Federico Domínguez. Bueno, vos estás por tema de economía, que también fue una de las noticias de la semana. Pero bueno, ¿qué sienten ustedes, no? Cuando ven esto, uno se siente un poco también a la deriva, porque cualquiera podría haber estado internado, cualquiera podría haber recibido... Pero aparte te agarra el miedo y decís, a ver, ¿qué tengo que tirar en casa? ¿Tengo que buscar el diclofenac y tirarlo? ¿De dónde? ¿De qué laboratorio? ¿Cómo confiar en los laboratorios? Y das un buen pie de cualquier manera, Pablo Guada, como para aclarar que ya no hay fentanilo contaminado recorriendo el país, que se identificaron todos los lotes y ya están resguardados. Eso es bueno aclararlo porque la gente ve que está subiendo el número de víctimas. No es que es gente que está muriendo ahora, ya fue retirado del mercado. Es gente que murió desde que se vendió el fentanilo, se produjo en diciembre. A partir de ahí hasta mayo... Claro. Mayo que se hizo los primeros días de mayo. El recupero. Pero no nos puede tocar a cualquiera. Son las víctimas que murieron, que se van descubriendo nuevos casos. 40.000 ampollas se aplicaron, con los cuales... No, y aparte uno dice, bueno, parece una ficción, una película, una serie donde esto pasa. Sabemos que los laboratorios manejan fortunas y sabemos también, y Graciela lo sabe, que a veces la política con esos negocios tiene que ver. Lo estuvieron hablando con las vacunas hace un rato, que esto sí, que acá ponemos guita, acá no ponemos guita, estos son amigos, estos son enemigos, cuando los mismos laboratorios... Lo que no deja de sorprender es la reacción de Furfaro, porque uno podría creer que él por ahí podría defenderse diciendo, bueno, fue un sabotaje y que hasta ahí queda. Ahora, decirle a la madre de una víctima, señora, si yo soy culpable, me vuelo la cabeza enfrente suyo, es una reacción muy llamativa, ¿no? La manera en la que se defiende. ¿Qué otra le queda? ¿Qué otra le queda? Hay que ver si es él, hay que ver si de verdad como un hombre. Investigar, ¿no? Y si alguna vez, no sé, Canaletti sabrá si esto va a llegar a qué futuro tiene inmediato. No lo sé. Yo lo que veo es que hay muchas tortugas en el Tribunales de La Plata. No, a priori, bueno, si estamos, doy información respecto de eso, de lo que va a pasar la semana que viene. La semana que viene. Sí, cuando quieran lo doy, porque el juez está esperando 2 pericias claves. Sí. Una respecto de las historias clínicas y médicas de los que fallecieron para terminar de confirmar que efectivamente hayan muerto producto del fentanilo. Y la segunda está esperando una pericia que les diría es tal vez la más importante de todas, la que está realizando el Malbrán sobre la historia médica y clínica de producción del fentanilo, para ver si las irregularidades se produjeron tan solo una vez o si esto pudo haber pasado el año pasado, en 2023. La imputación de Furfaro puede ser tal vez por una cuestión menor o incluso por homicidio simple. ¿De qué va a depender esa cuestión? Bueno, del resultado de ambas pericias. ¿Cuándo llegan al juzgado? Entre el lunes y el miércoles de la semana que viene. Esto era un modus operandi. García Furfaro ahorraba en el control de calidad de sus medicamentos. Esto no fue algo aislado. Hay muchos antecedentes. Ahora les vamos a contar más. Federico, me decías... Sí, a mí no deja de sorprenderme siempre el vínculo que hay entre este tipo de laboratorios y la política. Porque la mafia de la efedrina en el 2007 financió la campaña de Cristina Kirchner. Después tuviste la mafia de los medicamentos, también vinculada al kirchnerismo, que le daban placebos a enfermos de cáncer. Después, durante la pandemia, tuviste el vacunatorio VIP y rechazaron las vacunas de Pfizer, que Argentina tenía prioridad de compra en diciembre del 2020 por haber hecho el segundo estudio clínico más grande del mundo de la vacuna acá en Argentina, en el Hospital Militar, y Alberto Fernández la rechazó, aduciendo cláusulas legales que aparentemente eran muy complejas, pero son las mismas cláusulas que aceptó Estados Unidos, Francia, Inglaterra y todo el mundo desarrollado. Siempre está este oscuro vínculo entre el kirchnerismo y los medicamentos, la salud. Donde pueden hacer negocio, lo hacen y ahora lo determinará la justicia, pero todo indica que los vínculos son innegables.
Bueno, me das el pie justo, damos la bienvenida a Oscar Lieberman, que sos candidato por la sexta sección en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Siempre el kirchnerismo metido en esto y la provincia de Buenos Aires, que es el Ministerio de Salud de la provincia, el principal cliente de este laboratorio. Sí, claro. Es decir, lo del desmanejo del Estado es general. Me parece que en este caso uno lo separa porque el tema es dramático. Hay semejante cantidad de muertos, aunque hubiera uno nomás, es dramático. Y uno no puede compararlo con el resto de los temas que también son de desmanejo, pero que tienen otras implicancias. Ahora, coincido con el tema de la constante. Permanentemente, cuando aparecen estas cosas, hay como un ciclo que se cumple. Una empresa que sale de la nada, que de golpe crece en forma exponencial vinculada a negocios con el poder político, que de esos negocios empiezan a aparecer nuevos negocios derivados y que en esos negocios derivados empiezan a fallar controles o a coartarnos a nosotros, como cuando fue la época de la vacuna, y tratar de manipular la información como que nos están defendiendo, imponiéndonos una falta de elección, una falta de protección, y terminan con estas cosas. Es una constante que en este caso adquiere niveles de dramatismo absoluto. Y permíteme agregar, Sí. y cuestan vidas, porque cuando las vacunas de Pfizer llegaron tarde, ¿cuántas miles y miles de vidas costó esto? Ahora están costando vidas acá, costaron vidas la mafia de los medicamentos. Siempre detrás de toda esta corrupción hay muerte. Bueno, ahora estamos frente, sin lugar a dudas, a la tragedia sanitaria vinculada a un laboratorio más grande de la historia. Se llega a probar la relación directa entre el fentanilo y las muertes. Sí, por supuesto va a ser la tragedia más grande en salud pública de Argentina, la historia de Argentina. Miren este caso, no pueden decir que no hubo alertas, que esto fue producto de la mala suerte. Miren este antecedente y es tremendo. Hablé con la infectóloga que denunció este caso en 2023 y fue desoída por ANMAT. Es un caso que terminó en los journals de toxicología del mundo y aún así el ANMAT que hizo archivó el expediente. Miren lo que denunciaba la infectóloga. Esto ocurrió en Entre Ríos. La infectóloga Florencia Prieto. 2 años nosotros tuvimos un brote. Encontramos una bacteria asociada a la contaminación de un producto por esta misma empresa, digamos, este laboratorio que está siendo denunciado ahora. Y nosotros, bueno, cuando en una semana más o menos que nos llevó a investigar de dónde venía el problema, hasta que encontramos que era un lote de una ampolla de dexametasona, hicimos la denuncia correspondiente del ANMAT. En ese momento, eso fue en el mes de agosto-septiembre del año 2023. Hicimos la denuncia, por supuesto, correspondiente, porque nos pareció algo muy grave, muy serio, que eran obviamente ampollas no usadas, o sea, sin abrir, lo cual quiere decir que si uno encuentra la bacteria en estas condiciones es que la contaminación es el proceso de manufactura. Por eso hicimos la denuncia correspondiente en el ANMAT en ese momento, pero por la forma que nos respondieron, nos damos cuenta de que lo desestimaron y no investigaron. ANMAT no investigó, dice esta infectóloga. Tenemos en exclusiva los reportes que mandaron a ANMAT dando cuenta que habían encontrado la bacteria, que casualmente también es una de las bacterias que se encontró ahora. Habían encontrado la bacteria, les decía, también en las ampollas. Bueno, ahí dan cuenta que estas 6 pacientes, mujeres con cáncer de mama internadas, recibiendo quimioterapia, todas tenían en común la aplicación de dexametasona. Pacientes, ahí da cuenta, pacientes que se le realizó la infusión de quimioterapia, no llegó a leer, bueno, ahí estamos viendo, bueno, requirió extracción de catéter. Esto también, podrían haber muerto, en este caso no murieron, pero todos tuvieron que suspender la quimioterapia, por supuesto, con todo lo que eso implica. Ahí estamos viendo, lo que tenían en común era la aplicación de dexametasona de HLB Pharma. Y ahí están explicando cómo se hizo el cultivo que dio positivo de esta bacteria Ralstonia, que es una de las bacterias encontradas ahora en las ampollas de fentanilo, junto con la otra bacteria que es Klebsiella, la que produce neumonía. Miren este caso, les decía, no fue un caso menor, terminó siendo publicado en un journal de medicina de infectología internacional. Brote de Ralstonia en inmunodeprimidos asociado a contaminación de un fármaco. Ahí explica este journal de toxicología
explica también las características que tuvo este brote y que los estudios hicieron un cultivo dentro de esta clínica privada en Entre Ríos, en Concordia, que fue concluyente el resultado. Y miren, ahí tenemos 6 pacientes, presentaron infecciones y lo encontraron en el catéter de quimioterapia luego de la aplicación de dexametasona. Hicieron el cultivo sobre las ampollas cerradas sin uso de dexametasona y les dio positivo de esta bacteria. Y miren lo que contestó ANMAT, porque esto fue elevado a través del instituto en el área de Entre Ríos a ANMAT. Y ANMAT contestó desestimando la denuncia. Tenemos la respuesta de ANMAT, también un documento exclusivo, porque además llama mucho la atención esa respuesta, porque da cuenta que se hizo un ensayo de endotoxinas, contesta ANMAT, y ese ensayo lo hice ver la respuesta por un doctor en bioquímica, y ese ensayo, hablé también con Florencia Prieto, me dice, por un lado, para mí, quien contestó o no entiende nada de microbiología o de bioquímica, o quisieron cerrarlo sin investigar, porque es más o menos el ejemplo que me daban es como que vos lleves tu auto al taller mecánico y digas, no me andan los frenos, me están fallando los frenos, y te contesten, no, el auto anda, lo encendimos y anda. No, pero pará, estás revisando otra cosa, no me revisaste los frenos. Bueno, le contestan, se hizo un ensayo de endotoxinas y está dentro de los niveles aceptables. Ese ensayo no se tenía que hacer, ahí lo estamos viendo, se tenía que hacer un test de esterilidad, un ensayo de esterilidad, que es un cultivo que a lo largo de los días vos ves si la bacteria crece o no crece. Y aparte es cero para este tipo de medicación. No es que hay niveles admitidos, no hay niveles admitidos. ¿Están hablando de negligencia o están hablando de desidia? Bueno, claro, pero por eso para el juez... de protección... Esto que está mostrando Guada, estas alertas que había, ¿no?, sobre el laboratorio Ramallo y HLB Pharma, para el juez son importantes por 2 cuestiones. Primero, está detectando que el laboratorio había incurrido en distintas irregularidades en los últimos años. Ahí vos tenés ya un primer dato. Sí. Pero el juez también está mirando qué hizo ANMAT. Claro. Entonces, bueno, en por este eso caso, también es llamativo estas versiones de que el gobierno quería recusar al juez, porque estaría recusando a un juez que eventualmente también está investigando a ANMAT, que es parte involucrada. Claro. Depende del Ministerio de Salud de la Nación. Lo que pasa es que al ser el hermano del otro... Seguro. Bueno, claro. Es conveniente. Sí, yo creo, va a tener que recusar en algún momento, porque, por supuesto, todos estos expedientes se van publicando en la página de ANMAT. O sea que si el Ministerio de Salud de la provincia le seguía comprando a este laboratorio con estos antecedentes, también va a tener que ser responsable. ¿Se puede intervenir ANMAT? Sí, debería intervenirla el ministro. Llama la atención. atención que tendría que hacer es intervenirlo, hacer Investigar una gran auditoría. Internos. No vaya a ser cosa de que haya más HLB Pharma, ¿no? Tengo entendido. Sí, claro. Sí, de acá para adelante. Es probable. Cuidar todo. Tengo más. entendido, se va a crear o se creó, no lo sé, no lo tengo confirmado, una especie de comisión interna para investigar. Lo que pasa es que lo digo con todo respeto, me suena a un poco lo que había hecho la Oficina Anticorrupción con Libra. Es un poco raro, digo, que ellos mismos se investiguen. Es muy raro. Me parece que para eso está la justicia. Lo que sí, cortísimo, Sí, Richard, ya con esto termino. A ver, me parece que el informe clave que tiene que investigar el juez es este informe y estas alertas que había tenido ANMAT respecto de la producción de fentanilo en diciembre del 24. Exacto. Eso es lo clave de esta historia. Es decir, ANMAT ahora lo presenta como una prueba diciendo nosotros alertamos. Pero entonces, ¿por qué no se paró esa producción? Me parece que es lo que seguramente el ministro le respondió a Diego Scheikman en la entrevista que vamos a ver en un rato en TN. Era muy simple, porque si lo habían detectado, uno lee el manual de buenas prácticas en la producción de ANMAT, es público, lo pueden leer, me tomé el trabajo de leerlo y es muy claro. Causal de cese de actividades, inhibición de producción de actividades de un laboratorio, por ejemplo, la falta de trazabilidad y todos estas fallas críticas que estamos contando. O sea que encontrando fallas críticas como las rotula el propio ANMAT,
el paso siguiente era la clausura del laboratorio. Sin embargo, nunca lo clausuraron. Lo que hacían era darle advertencias. En este caso grave de la dexametasona que estábamos contando, ni siquiera pidieron el recupero de los lotes, habiendo ya quedado demostrado que esos lotes estaban contaminados con esta bacteria. Ahí estamos viendo algunas de las fallas. Las áreas de formulación superaban las temperaturas permitidas. Esto no es un dato menor porque si no es la temperatura correcta, justamente se da lugar al crecimiento de bacterias. Pero ¿sabes una cosa? Mira, discúlpame. Sí. Este es el país de la falta de controles. Es un país, como dijo alguien alguna vez, al margen de la ley. Por lo menos es un país imprudente. Vos fíjate, más allá de la bacteria que vos mencionabas en casos concretos. Exacto, sí. Yo soy un abonado a la Klebsiella. Klebsiella me ha colonizado. Claro, me provocó una sepsis, por poco me muero. Me provocó una sepsis muy grave. Por Klebsiella. ¿Neumonía te dio? Claro, me dio neumonía, me dio una sepsis. Un desastre. Y no hace muchos años. A lo que voy es lo siguiente. La Klebsiella es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Si la encontraron en envases herméticamente sellados, vamos a decirlo de esa manera, obviamente es una cuestión criminal. Yo no tengo que hacer nada, vos me tenés que explicar cómo. Claro. Esa toxina, esa bacteria, es una bacteria. Una bacteria que está en la Tierra desde hace 3.000 millones de años. Esa bacteria se metió en este lugar, porque en el único lugar donde eso no se puede meter es ahí. A mí me han dado fentanilo. El fentanilo se da, es que a ver, está internado, se da, claro. Exacto, es muy común en las terapias. El problema no es en sí la sustancia, el fentanilo. No, el fentanilo no. Ahora, la producción artesanal de fentanilo sí. Claro, y el fentanilo contaminado también. De hecho, hace un par de años tuvimos gente que se drogaba, ¿te acordás? Claro, bueno, sí. Y que dijeron, bueno, hay que tomar de la buena. No es una cuestión de tomar de la buena. Exacto, cocaína adulterada con fentanilo. ¿Te acordás? Los años estaban con 22 muertos. Los médicos estaban con una tablita y con una calculadora para ver la cantidad exacta de miligramos que te iban a inyectar, porque te corres un poquitito y lo mataste al tipo. Pero además, volviendo al tema del país, y ya dejo, al país imprudente. ¿Ustedes se acuerdan de Mancero y Soy Cuyano? Para abaratar costos, en la producción de vinos pusieron queroseno. Se murieron 30 personas. ¿A dónde está el control? Claro. Esto pasó en la década del 90, creo que al inicio del 90. En la producción de vino. A priori. De vino común, vino de nada. A priori ya sabemos que los directores, claro. A priori ya sabemos que los directores y los responsables técnicos de los laboratorios van a tener un problemón con esto porque, según los informes que presentó ANMAT, a ver, esta gente, por ejemplo, no habían firmado ninguno de los lotes analizados, o sea, no se habían hecho responsables de esos lotes. Había omisiones de manera directa en completar alguno de los registros, la temperatura, la cantidad de horas de producción. Por ejemplo, uno de los lotes se había producido en 8 horas, otro en 18. ¿Por qué tanta diferencia? Hay incongruencias, es decir, ya sabemos que la imputación al director técnico del laboratorio va a llegar a niveles importantes. Ahora hay que ver hasta dónde llegan los dueños, que es lo que viene. Fallas críticas que se repetían y aún así nadie hacía nada. A mí me cuentan que había también relaciones personales, relaciones de amistad entre García Furfaro y funcionarios de ANMAT, que evidentemente eran demasiado permisivos y no clausuraban y podrían haber evitado estas muertes. Por supuesto que García Furfaro es responsable, todos los directores. Hay 24 imputados, todavía no hay ningún procesado, y esa es una de las cosas que llama la atención de la investigación de Kreplak, ¿no? De Ernesto Están inhibidos. Kreplak. Imputados no hay nadie, que es la crítica principal. Están inhibidos. Bueno, exacto. Claro. Están inhibidos, no pueden salir del país, pero todavía no están procesados. Patricia Bullrich habló sobre el juez Ernesto Kreplak. Lo venimos diciendo hace semanas. El juez debería haber sido recusado por su grado de parentesco, hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Patricia Bullrich habló sobre esto y dijo esto.
Yo hablo permanentemente con el juez porque nosotros estamos trabajando en la parte operativa de esta causa. Imagínate, son las fuerzas federales, es una causa muy grave, muy grave. Así que yo tengo confianza que él está haciendo las cosas como las tiene que hacer. Bien, está dividido el gobierno sobre si recusar o no al juez. Yo contaba el otro día, las víctimas no lo quieran recusar porque se sienten contenidas, porque la mayor cantidad de muertes descubiertas en pacientes que fueron aplicados fentanilo, las hizo el juzgado uno por uno, porque también, hablando de la falta de controles, no están cargadas todas las muertes en el CISA, hay registros incompletos, hay hospitales que no están online, entonces esa información era totalmente incompleta. El juzgado tuvo que reconstruir lo que ocurrió en los últimos meses sobre muertos que habían tenido la aplicación de fentanilo, y en base a eso las víctimas se sienten contenidas por con las dificultades que tiene que representa y que tiene ir hospital por hospital. A ver, les traigo un ejemplo. El hospital Vélez Sarsfield, el de Córdoba, para la justicia, para el juez federal Ernesto Kreplak, de alguna manera, lo voy a poner en estos términos, estaría ocultando información, porque el juez hace esta cuenta, dice, se aplicaron 1.700 ampollas, se reportó tan solo un muerto. Los números, de alguna manera, no le dan a la justicia. No da con la estadística que está haciendo el juzgado. Sí, lo que vemos en este caso, después de escuchar a Bullrich, es que hay opiniones, muy divididas en el gobierno respecto de la tarea que está realizando el juez, porque lo escuchamos ayer a Milei ser muy duro con el juez, criticarlo muy fuerte y pedirle la inmediata detención del dueño del laboratorio, pero recién la escuchamos a la ministra de Seguridad diciendo que para ella el juez está trabajando correctamente. Que es un poco lo que me parece pasa, digamos, en una mesa de discusión está pasando esto con esta causa. Hay quienes creen que está trabajando correctamente y hay quienes no. El argumento principal del gobierno es un juez que es hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, principal cliente de este laboratorio, no puede estar al frente de la causa. Exacto. También Hubo hay que 70 decir... muertos a nivel funcionarios. ¿Quién se va a hacer cargo? Pero a nivel funcionarios, ninguno, ni siquiera los ministros, han hablado para contener a las familias ni a la Justamente habló el ministro Lugones. Córdoba, creo. Tenemos un adelanto que lo va a estar pasando Diego Seigman más tarde. Habló el ministro de Salud, Lugones. Hay tranquilidad de que no hay otros laboratorios con otros García Furfaro. Nunca se hicieron tantas... Esto no tiene antecedentes, ministro, esta cantidad de muertos. No tiene antecedentes. No tiene antecedentes. No, coincido con vos, no tiene antecedentes y me pongo muy mal cuando hablo de esto. Porque soy médico. Y es un atentado a la gente. No sé si me explico. Es un atentado a la gente. No tienen derecho a hacer lo que hicieron. Es de mala gente hacer esto. La entrevista completa en un rato se quebró el ministro Mario Lugones. Era una voz muy esperada, ¿no? Porque venía en total silencio. Por supuesto que ANMAT depende, si bien es un organismo autárquico, depende del Ministerio de Salud y van a tener que dar las explicaciones del caso, ¿no? Exactamente. A ver, Guada, vos lo contabas muy bien. Era un testimonio súper esperado, justamente porque de alguna manera él es el encargado del ministerio del cual depende el organismo que tenía que controlar a este laboratorio, organismo que está en la mira de la justicia, organismo que de alguna manera va a tener que rendir cuentas. Así que en un ratito la entrevista completa. Bueno, también, como si fuera poco, continúan los asesinatos en ocasión de robo en el conurbano bonaerense. Hoy mataron a Rita en Villa Luzuriaga. 2 ladrones de 19 y 17 años mataron a una mujer frente a su hijo de 15 años. Habló una vecina esta tarde con TN y dijo esto. La ambulancia no tenemos SAME, Matanza no tiene SAME, pero no lo estoy diciendo Matanza no tiene SAME. Don Bosco para allá es Morón, tiene SAME. Nosotros no teníamos a dónde llamar. No sabíamos a dónde llevarla. Nos guiamos por la intuición y la necesidad de darle una oportunidad. Nada más. Mamá me contaba más temprano que, por ejemplo, el Balestrini, que aunque está lejos, es un hospital público, no tiene recursos suficientes. No, iba a ser una pérdida de tiempo.
Bueno, fundamental este testimonio, porque al tema de la inseguridad también se suma la impericia en cuanto a atender una emergencia. 45 minutos tuvieron que llevarla. Viste, Guada, que la gente los sabe todo. La gente sabe Claro todo. que No vamos a llevarla ahí porque es una pérdida de tiempo. Claro. Bueno, lamentablemente el resultado fue mortal, de todas formas, pero por la gravedad de la herida. Pero vos fíjate cómo la gente conoce todo el territorio y sabe dónde hay, dónde no hay, lo que le falta, que ese es uno de los problemas fundamentales, lo que le falta. ¿Qué se puede hacer frente a esto? Y nada, si no hay policías, y si los hay no tienen el equipamiento adecuado, ganan 2 pesos con 20, lo mismo de siempre. Pasa que esto va a continuar. Quería hacer una aclaración de formación profesional. El pibe de 17 años, y se confirma que tuvo que ver con esto, o los pibes de 17 años van a tener proceso, no son inimputables. Van a tener un proceso con algunos beneficios, pero van a tener proceso. Kicillof sigue negando que hay un baño de sangre en la provincia de Buenos Aires. Dice que eso es solo una chicana política. No es la primera vez. La provincia de Buenos Aires es una provincia inviable. Y no es la primera vez que nos tratan de convencer que la inseguridad es una sensación, que es un tema de... cuando hay una elección, un tema electoral. Creo que todos lo vemos. Creo que si tomamos este tema, tomamos el tema anterior, hay algunos elementos comunes que además tienen como protagonista a la provincia de Buenos Aires. Primero, la falla del Estado. Siempre, el tema de tener que hacer como transformación del Estado que las cosas funcionen. En el caso anterior, una empresa que en condiciones de mercado nunca hubiera trabajado, favorecida por el Estado, hace negocios, una provincia se convierte en su principal cliente, fallan los controles, hay por lo menos una duda razonable de recusabilidad en el juzgado que investiga, empieza toda esa cadena. Acá pasa lo mismo. El baño de sangre de la provincia, el problema de inseguridad cotidiano, y después cuando hay que trabajar en la asistencia, falla el sistema de salud que tiene que asistir. Entonces, es una cadena, ¿no? Es una cadena de cosas que se repiten y que además, como bien dice Canaletti, la gente lo sabe y lo vive. No hace falta hablar con entelequias de esto. Uno lo ve en los hechos cotidianos y son los mismos hilos conductores, los mismos elementos presentes. Y hay que trabajar con las cosas con nombre, como son, porque si no seguimos discutiendo cuestiones que no tienen que ver con lo que estamos viendo. Perdóname, sí. Una preguntita para Canaletti, Sí. me quedó picando porque dijo recién que este muchacho de 17, si cometió un crimen, ¿no? Con algunos beneficios. Me quedé con eso, ¿no? Porque tiene que ver también con la cadena Sí, de... es menor de 18. Pero la pregunta es respecto de beneficios, porque hace 2 días vi una noticia que no lo pude creer respecto de un beneficio. Está claro que no se puede tener celulares dentro de las cárceles, ¿verdad? Pero mira que son 2 cosas distintas. No sé. Ya sé, pero digo, si fuera No un se beneficio. debería. Bueno, Pasa, lamentablemente. todos sabemos que tienen celulares dentro de las cárceles. De hecho, hace un par de días hubo uno que le escribió, Pero transmiten un por asesino TikTok. le escribió a la mamá de la que asesinó pidiéndole perdón. Sí. Digo, esos son beneficios Sí, pero te quería decir una cosa. que los tienen por atrás, Claro, ¿no? Los beneficios... Richard claro, habla de siempre- los Ahí hay una son cadena verdad. de... Escucha, fíjate Sí. en este punto. Perdóname que te interrumpa. Sí. Los beneficios a que yo me refería con el pibe de 17 años están marcados por la ley. No es por atrás. Los beneficios son los siguientes. Una persona de 18 años o más que comete un delito o presuntamente comete un delito, si corresponde que vaya preso, va preso, prisión preventiva, lo pueden escarcelar, que esto, que el otro, le hacen un juicio y al juicio podrá ir detenido o no detenido, recibe una condena a la cárcel o a absolución a su casa. Con los pibes de 17 y 16 años se hace diferente. Por ejemplo, puede ir detenido, sí, puede ir detenido, pero se le da un año de observación. Un año de observación. Y se toma muy en cuenta si ese pibe tiene familia, no tiene familia, si tiene familia, en qué condiciones vive esa familia, si es conveniente. Esto es teoría, ¿eh? Claro, te iba a decir. Lo dice la ley, lo dice. No es que esté pasando, amigos, estamos en Argentina. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que pasa. Pero bueno, estamos hablando de la aplicación. Ese es el título. Echa la ley, echa la trampa. Pero vamos a la ley. En salud, No, yo te entiendo. Y además estamos tan podridos todos de todo. Sí. Pero como medio de comunicación, Guadabolsa, recontra mejor que yo.
tenemos que dar el mensaje a la gente de decirle, mire, la ley dice esto, ahora estos hijos de puta se van todos al revés. Creo que el Por problema eso es que hizo, pero no digo- creen en la inseguridad, no creen en la seguridad. A ver, creen en esta doctrina garantista de Zaffaroni. Ellos creen ¿por que qué los no pasa nada con nadie? Los delincuentes son víctimas de la El sociedad. que descubren pero que son- tenía un son las dos teléfono. cosas. ¿Echan al tipo que dejó que tuviera un teléfono? Yo quiero que te diga un ejemplo. Esa es la cadena. No. Un ejemplo, no, Sí. de noticia. Ahí te paraste. Un ejemplo de noticia. ¿Ustedes saben que todos nosotros le tenemos que pagar $11.000 a un asesino? Sí, lo leí. Tremendo. Sí, A hay un Guillermo, caso. Álvarez, que mató al empresario Loitegui en Condena, Martínez. o sea, probado el delito. Mató a otros 2 más, mató a otro en la cárcel. El tipo está condenado a perpetua. Ahora, le decían el concheto. El cheto, Concheto, sí. bueno, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque el tipo tiene un nivel medio alto y se iba a la villa, a los asentamientos, a buscar muchachos que le respondan a él. Y en eso, en la década del 90, segunda mitad de la década del 90, hizo desastre, mató como, 4 personas. Muy bien. ¿Tú sabés que lo llevaron al juicio? Al juicio, lo que le hicieron. Lo llevaron esposado. El tipo dice, se recibió de abogado en la cárcel. Claro. Porque nosotros- Bueno, igual que García Furfaro. Sí, también. también. En la cárcel que fue condenado por tentativa de homicidio. También. Bueno, yo ese dato de Furfaro no lo tenía. Bueno, en una palabra, sin hacerla larga, se fue hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque acá no le dio ni 5 de pelota, pero allá sí, porque nosotros firmamos el Pacto de San José de Costa Rica. Entonces fue hasta allá y la Corte Interamericana dijo, no, viejo, no lo pueden tener esposado en el juicio porque crean una imagen negativa en los jueces de él y en consecuencia, bueno, páguenle $11.000. Lo estigmatizan. Claro. Sí. Claro. $11.000 que vas a tener que pagar Que vos. vamos a tener que 0,5. pagar. Se Es una le locura. pagó $11.000 a alguien que tiene cadena perpetua. ¿Sí? Sí, que está condenado Sí, con, sí, con- sí. con- Sí, con sí. doble No, conforme. No, es acá- una barbaridad. Es una Permitime barbaridad. agregar algo de. Sí. El problema es que los políticos en la provincia de Buenos Aires no sufren la inseguridad. O viven en Exacto, Puerto bueno, Madero, en me diste Capital, justo, que, me es, diste el que es pie. mucho más seguro, o viven en un barrio cerrado, o tienen seguridad. viven- Y por eso es muy fácil defender la doctrina Zaffaroni. Exacto. Pero si ellos sufrieran la inseguridad, Tal sería cual. A totalmente ellos no les diferente. pasa, ellos tienen custodia y no viven ni siquiera en los distritos que ellos controlan. Por ejemplo, Espinosa. Esto, lo de hoy, lo de Rita, 40 y pocos años, 47. madre, la mataron delante de su hijo de 15 años en Villa Luzuriaga, en La Matanza. ¿Dónde está el intendente de La Matanza? Primero, está preocupado por las elecciones porque va a ser candidato, Sí, claro. testimonial, por Testimonial. supuesto. ¿Qué es eso, Guada? Y segundo, bueno, él pasa sus ratos libres en locales de Puerto Madero porque le quedan cerca, porque él vive en Puerto Madero. Él no sufre lo que sufren la gente que lo vota y la gente que espera que le solucione los problemas en La Matanza. O sea que no tiene ni idea lo que le pasa al vecino de La Matanza día a día que tiene que enfrentar, porque si hay alguna medida, porque, a ver, te van a decir, bueno, los intendentes no manejan la policía. Es cierto, la policía depende de la Secretaría de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Pero lo que sí pueden hacer los intendentes es tomar medidas para bajar el delito, mejorar la iluminación, poner cámaras de seguridad, Seguro. patrullaje municipal, digamos, todas son medidas que podría estar tomando Ahí, Espinosa Guada. y no toma. El dato que yo siempre doy respecto de La Matanza es el famoso plazo fijo de La Matanza, que yo el Exacto. otro día acá en La Vez dije que eran 120.000 millones de pesos y Leila Gianni me corrigió, ella dice que son más de 200.000 millones de pesos los que La Matanza tiene en un plazo fijo, es decir, es plata que se podría invertir, como vos decís, en cámaras, en mejores ¿Cuánto hospitales. dijiste? ¿Cuánta plata? Yo tenía confirmado que eran 120.000 millones de pesos, Claro. pero Leila Gianni dice que son más de 200.000 millones de pesos que no se Sí, porque invierten le en van dando cuestiones. intereses. Claro, ellos dicen que lo tienen ante una catástrofe, ¿no? Para una catástrofe. Bueno, Es una catástrofe. Esta es la catástrofe. es esta, exactamente. Exacto, la Claro. inseguridad es la catástrofe. La cantidad de gente que en La Matanza no tiene cloacas, eso es una catástrofe. Están Los todos, hospitales no tienen insumos. todos los presupuestos de Espinosa están subejecutados. Porque ¿qué hace? Guarda la platita en un plazo fijo para generar intereses. Y bueno, ¿quién tiene control sobre esos intereses? Por supuesto que nadie. Mira, Samid también hablaba del propio Espinosa. Mira lo que dijo.
Bueno, yo quiero cambiar esta realidad. Es una vergüenza el gobierno municipal que tenemos, realmente. La inseguridad. Mira que tan grande la inseguridad que el mismo intendente se fue a vivir a Puerto Madero. Ni Samit lo banca a Espinosa, ¿no? Mira, Guada, déjame contarte algo que lo acabamos de ver y de chequear con la producción. Entramos a la cuenta de TikTok de Fernando Espinosa para ver en qué anda. ¿En qué anda? ¿En qué está? Me imagino ocupado de esto. Bueno, quiero que vean qué está haciendo el intendente de La Matanza. A ver. Mientras vimos esta escena. Para Navidad. Navidad, hay que festejar. Todo el mundo es peronista esta Navidad. ¿Viste cuando te dicen esperame para Navidad? Esperame para Navidad, ¿listo? Gracias, chicos. Lechuga. La 142 de Catán, La Matanza, la mejor lechuga. Pero no le voy a convidar. Para Navidad. ¿Esto lo subió hoy? Se subió hace una hora. ¿En la serio cuenta, me estás diciendo? Sí, en la cuenta de TikTok del intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, lo puede ver cualquiera. Puede entrar a la cuenta, a sus redes sociales y ver este video. Se ve que evidentemente fue una actividad oficial que encabezó, que realizó en el municipio, pero bueno, llama la atención compartir este contenido cuando durante todo el día se habló de un caso tan sensible de inseguridad, ¿no? Al kirchnerismo que le encanta hablar de falta de empatía, ¿no? Siempre la falta de empatía está en sus adversarios políticos, nunca en ellos. ¿Esto no es falta de empatía? ¿Tenés gente asesinada en tu municipio y vos estás subiendo un acto de campaña hablando de no sé qué, de la lechuga? Sí, a ver, Es una claramente la barbaridad. inseguridad se metió de lleno en la campaña porque vos tenés las dos versiones de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional que culpa a Axel Kicillof, por supuesto, básicamente lo que dice es no hace nada con la inseguridad, y Kicillof lo que dice es yo no tengo fondos para comprar patrulleros para enfrentar todo esto porque el gobierno nacional me cortó justamente el envío de las partidas presupuestarias. Bueno, acá cada uno hace su juego político, pero en el medio lamentablemente pasan cosas como esta. Y hablando de juego político, ¿en qué están los políticos? Por supuesto que no están viendo cómo te solucionan los problemas a vos, están viendo qué pasa con el cierre de listas, ¿no? La campaña ocupa toda la atención de nuestros políticos. El cierre formal es el domingo, ¿no? Es el domingo, exactamente, pero bueno, por supuesto, de cara al domingo vamos a tener muchas novedades. En La Libertad Avanza, de a poquito ya vamos conociendo algunos apellidos, como el de Patricia Bullrich, que por supuesto va a encabezar a senadora. Así lo anunció. Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro, esto es lo que publicó la todavía ministro de Seguridad de la Nación. Ese esfuerzo, bueno, me fui y dice, es momento de decidir, construimos futuro o volvemos al fracaso. Esto es lo que escribió en su cuenta de X, Patricia Bullrich, y vamos a ver algunos de los nombres que están sonando para La Libertad Avanza. A ver, todavía no están confirmados formalmente hasta el cierre de listas, pero sí, digamos, salvo el de Patricia, digamos, son nombres ya que suenan fuerte, ¿no? Están sonando, por supuesto, sí. En el peronismo hay un lío todavía aún mayor. No, ahí pero se va a están definir, peleando. Faltando 5 minutos. Exacto. Sí. A ver, si no Miguel cortan Bogiano, la luz, ¿no? Exactamente, Miguel Bogiano o Ramiro Castañeira son algunos políticos, sí, que los tenemos muchas veces de columnistas también acá. Exactamente. Gente cercana al gobierno. Miguel Bogiano como un asesor ad honorem del gobierno, muy cercano a Javier Milei. Pablo Walter. Es funcionario del Ministerio de Seguridad. Ministerio de Seguridad. Exactamente, un hombre de Patricia Bullrich. Felicitas Becar Varela, que es directora de Asuntos Penitenciarios. Y bueno, está este caso que había generado mucha polémica dentro del gobierno porque surgieron versiones de que Karina Milei no quería que Fernando Andrés integre la lista, un hombre, ustedes saben, del riñón de Mauricio Macri, exsecretario general de la presidencia. Bueno, a ver, a mí lo que me dicen es que de Andrés iría quinto o sexto, pero va a estar en... Va seguro. Va seguro. Ahí estábamos viendo el contador de lo que falta. Claro. 2 días, 2 horas, 48 minutos para el cierre de listas. Si no se vuelve a cortar la luz, cosa que el peronismo va a querer porque hasta ahora no hay acuerdos, se están tirando con de todo.
Sigue amenazando Grabois con que él va por afuera. Yo no le creo absolutamente nada. Hoy hablaba con un dirigente importante del peronismo y le pregunté, por supuesto, en tono un poquito de chicana y en broma, bueno, ¿y el domingo a la noche qué pasa? ¿Un terremoto, un maremoto? ¿Se corta la luz de nuevo? ¿Qué es lo que va a pasar para ganar un poquito de tiempo y terminar de definir? Bueno, te sigo contando un poco... ¿Qué te dijo? No, bueno, que ellos creen que esta vez está más ordenadito. Que está un poco más ordenado. No sé, bueno, mirá, seguimos con algunos nombres. Karen Reinhardt. Sí, es una posibilidad. Yo te digo, ver, no sé, yo estoy para apostar. A ver. ¿Quién A ver, me juega? dale, yo te Decilo. ¿Qué jugamos? A ver, ¿qué jugamos? Yo te digo el que postre de un asado. El asado que va a pagar Johnny. No tenés mucha fe. No tenés mucha fe. Bueno, el asado. Un asado va como una Pagá todo el asado. Escuchame una cosa, no, pero yo la pagar todo el conozco. asado. Esta chica claro, es conocida. Karen, claro. Karen. Fue modelo, no sé ahora. Modelo, actriz. Claro, bueno, también microemprendedora, tuvo un emprendimiento de ropa para perros. Sí. También periodista, programas de radio, programas de televisión y militante de la Libertad Avanza desde hace varios años. Lo que se está... A ver, la información que hay respecto de ella, de Karen, es que iría segunda. Primero, por supuesto... No, como la familiaridad con Karen. No, dale, seguí. Es un chiste, che. Ya lo sé, mi amigo Gana, ya lo sé. A ver, José Luis Espert sería el primero, por supuesto, en la lista. Ella segunda y tercero Santilli, que ahí lo que dicen es que el gobierno de alguna manera necesita a Santilli para llegar a ese voto republicano más cercano al PRO, ampliar la oferta y que por supuesto ese sector también acompañe a la Libertad Avanza. Bueno, la Libertad Avanza está apostando por caras femeninas conocidas, ¿no? Virginia Gallardo es otra que suena. También ella públicamente... ha hecho explícita su cercanía. Su cercanía con la Libertad Avanza. Ni una morocha. Bueno, Mariana Brey es medio morocha. Medio... está ahí, sí, está bien. Claro, ella también suena como candidata en Quilmes. También ella hizo pública su cercanía con Javier Milei. Son algunos de los nombres, ¿no? Claramente... Para el elenco femenino, la Libertad Avanza apuesta por este tipo de caras conocidas, ¿no? Tampoco hay tanto tiempo. No, a ver, ya se tiene que definir. No queda mucho. Lo que sí te diría, en el peronismo, ahora lo vamos a ver, tenemos el listadito también preparado del peronismo. En el peronismo hay un lío mucho más importante con Grabois, que está amenazando... con la posibilidad de ir por afuera. Yo creo que está buscando, por supuesto, pelear algunos puestos, pero bueno. Claro, subirse el precio. Hablando de precio, una de las noticias de la semana en cuestión económica tiene que ver con la preocupación por la inflación. El dato de julio fue de 1,9%. Y preocupa por los movimientos que tuvo el dólar, ¿no? Se cree que va a impactar más de lleno en agosto que lo que fue el impacto en julio. ¿Debemos preocuparnos por el aumento de precios? Yo creo que no, que mientras esté controlada la cantidad de pesos no hay por qué preocuparse por los precios. En julio hubo un aumento del tipo de cambio del 13%. Y la inflación fue de solo un 1,9% y la inflación núcleo, que excluye precios estacionales y regulados, bajó del 1,7% de junio al 1,5% en julio. Por lo tanto, tuviste una disminución de la inflación núcleo. Eso que te habla que no hay traslado a precios, que no está habiendo el famoso pass-through, que fue un famoso problema histórico de la economía argentina. Y eso tiene un impacto muy positivo sobre los salarios, porque es lo que te permite que desde abril del año pasado haya todos los meses una recuperación consistente del salario real y que disminuya la pobreza. Porque si uno descompone el índice de precios, lo que se observa es que los precios de los alimentos aumentan muy por debajo del índice en general. Si uno mira... La gente hasta ahora no está sintiendo la recuperación del ingreso, ¿no? Bueno, cada uno puede tener su propia inflación. Por ejemplo, el que paga salud y educación privada tiene un índice de inflación mucho mayor que la clase baja, que destina la mayoría de su ingreso a la compra de alimentos. Y la canasta básica de alimentos está creciendo 10 puntos por debajo de la inflación. ¿Qué significa eso?
que el que va a un supermercado tiene mayor poder de compra en alimentos. Y eso explica en parte la buena performance electoral que está, o en las encuestas que está teniendo el gobierno en la provincia de Buenos Aires. Mirá cómo fue la inflación en el 2025, algo que parecía imposible a esta altura, porque recordemos de lo que venimos, ¿no? Recordemos que venimos de más del 200% de inflación anual. Fíjate, en la interanual, comparando julio 2024 con julio 2025, 263,4 había sido la interanual, o sea, julio 2024 con julio 2023, 263,4%, y la interanual de julio 2025, 36,6%. Tenemos la tendencia, cómo fue en enero. Ahí, bueno, seguimos con la interanual. En julio 2024, ahí veían más de 263%. Claro. Es el caballito de batalla caída del gobierno, exacto, ¿no? Mirá esa curva descendente. Claro. Por supuesto, era el trabajo para el cual lo votaron a Javier Milei, ¿no? Baja la inflación. La tendencia, les decía, enero 2,2%, febrero 2,4%, 3,7% el salto en marzo, 2,8% abril, 1,5%. En mayo, 1,6%. En junio, 1,9%. En julio, ¿cuál es lo proyectada para agosto? A ver, eso es muy importante lo que me preguntás, porque las consultoras que miden inflación semanal no están viendo un traslado a precios de la devaluación en la primera semana de agosto. Entonces, insisto con esto. Hoy Argentina tiene un banco central que está capitalizado. Están todas las fuentes de emisión cerradas, porque hay superávit fiscal y superávit cuasi fiscal. Y hay un fuerte control de la oferta de dinero, de la base monetaria en función de la demanda de dinero. O sea, hay pocos pesos. El gobierno está priorizando absorber todos los pesos que haya disponibles en la plaza para, a raíz del intento de la oposición de destruir el superávit fiscal en el Congreso, que eso afectó la demanda de dinero, ¿qué hace el gobierno? Dice, bueno, tenemos esta situación, como tenemos margen, absorbemos pesos, pero no vamos a permitir que haya traslado a precios. Bien, el peronismo está preocupado por la inflación. Uno podría reírse, ¿no? Pero escuchá a Pedro Rosenblatt, que se está posicionando, ¿no? Como una de las caras jóvenes que está pidiendo pista para ser candidato. Si no es en estas elecciones, será en poco tiempo. Mirá lo que dice de inflación. Alguien que acaba de descubrir la inflación. Te veo montando. En el análisis de datos anterior, no te olvides que yo soy recién candidato ahora, pero yo soy economista. Claro. Mi entrada, nunca tuve un cargo público, mi entrada en la política tiene que ver con el cansancio, con este tipo de situaciones donde el Estado siempre nos llevó puesto, como todo lo que hablábamos antes. Y a ver, ahí hay algunos datos que se vieron que vale la pena analizar. Primero, si uno mira el punta a punta, uno ve una caída en una recta. Pero si uno mira la evolución de esos datos desglosados, no es una caída en recta, es una caída que tiene forma de convergencia. Está explicando que el motor de convergencia hacia un país sin inflación. ¿Qué significa el motor de convergencia? Que es por reglas naturales, porque el mercado se va acomodando, no es por una imposición, no es que uno puso un número acá y otro acá. No es por un control de precios. Exacto, exactamente. Y la segunda, el kirchnerismo, la segunda cuestión que tiene que ver también con esto de control de precios es que estamos analizando esto de hablar del pass-through, del pasaje de dólar a precios, con reglas que cambiaron. Una cosa es cuando el Estado fija el tipo de cambio, nos estábamos acostumbrando que nos decía cuánto valía el tipo de cambio, qué dólar podíamos comprar, qué dólar tenía cada uno, porque ya había casi una cotización personal entre el dólar el dólar aquel, el dólar el otro. Y ahora vamos a un dólar cuya principal explicación está en el mercado, en la oferta y la demanda. Entonces, si la gente cree que el dólar está barato y quiere comprar, va a comprar. Si la gente cree que el dólar está... Es una flotación administrada, ¿no? Es una flotación administrada, pero dentro de una franja que no solamente es muy grande, o sea, la mayor proporción de la franja la determina el mercado, sino que además es una franja que está anunciando con claridad, con una regla muy clara, que todos los meses se amplía, que hay una convergencia hacia un sistema donde no va a haber más una franja. Entonces, esto explica con mucha claridad cómo el mercado se va acomodando, cómo mucha de la transmisión de dólar a precios tenía que ver con que el mercado intervenía en el dólar, el Estado intervenía en el dólar, intervenía en el precio, entonces ¿y cómo terminó eso? En escasez, ¿no? En escasez y en una explosión de hiperinflación. Eso terminó en que tenías las góndolas del supermercado que te decían que había aceite y no lo podías encontrar en ningún lado. Exacto. Terminó en que había filas de kilómetros para cargar nafta. Eso es la consecuencia. Es la consecuencia natural siempre del control de precios. Y además quedó claro que si no emitís, no hay inflación, ¿no? Exactamente. Y que controlar el dólar también es controlar un precio, porque el dólar es un precio más. Y no solamente eso, que si no emitís, aún con ajuste del tipo de cambio, no hay traslado a precios. Para mí esa es la noticia económica del año.
Porque Sí. hubo muchos periodos en los cuales Argentina salió del cepo cambiario, pero nunca sucedió que tengas ajuste del tipo de cambio sin traslado a precios. Y eso es porque no hay convalidación monetaria del movimiento del tipo de cambio. Los que dicen, esto ya lo vimos, nunca lo vimos porque este contexto que podría haber sido parecido se daba siempre con emisión monetaria de parte del Estado. Exactamente. Esta vez no hay emisión monetaria, por eso está ocurriendo lo que está ocurriendo, que es que está bajando la inflación. Muchísimas gracias, Federico. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, Graciela. Ustedes que se quedan, ¿no? Bruno, Canaletti, se quedan. ¿Tengo que quedar? Todavía. Sí, tenés que seguir laburando. Hoy te tenés que quedar. Gana, tenés que seguir laburando. Hacemos una pequeñísima pausa y vamos al pase. Ya venimos. Guada, ¿cómo estás? Bueno, muy expectante frente a las palabras del ministro Mario Lugones, ¿eh? Muy buena nota, Diego. Gracias, una nota importante en un momento clave para el gobierno. No hay antecedentes en la Argentina y me atrevo a sospechar que no es habitual en otras partes del mundo esta cantidad de muertos por un fármaco adulterado. Habló con nosotros Mario Lugones y quiero mostrarte algo que creo que vos compartiste ya. Es un anticipo donde el ministro se quiebra por lo que para él representa esto que está pasando con el fentanilo adulterado. Miremos. Hay tranquilidad de que no hay otros laboratorios con Mirá, otros estamos García haciendo- Furfaro. Nunca se hicieron tantas... Esto no tiene antecedentes, ministro, esta cantidad de muertos. No tiene antecedentes. No tiene antecedentes. No, coincido con vos, no tiene antecedentes y me pongo muy mal cuando hablo de esto. Porque soy médico. Y es un atentado a la gente. No sé si me explico. Es un atentado a la gente. No tienen derecho a hacer lo que hicieron. Es de mala gente hacer esto. Fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Qué momento. ¿Cómo lo viste? Obviamente ahora va a continuar la entrevista, pero la grabaste en el despacho Furfaro del es un ministro. delincuente. García Furfaro, esto no lo digo yo, lo dice el propio ministro, va a decir, es un delincuente, hace un repaso por sus antecedentes de sus vínculos políticos, hace un detalle de qué es lo que pudo haber pasado en ese laboratorio y después lo que me parece que es muy interesante e invito a ver es el rol de ANMAT. Claro, clave. Que es la pieza que faltaba de parte del gobierno. Salió fuerte Milei a hablar de García Furfaro, pero bueno, y también, del Instituto ¿no? ¿Quién le Nacional de permitió? Medicamentos. Exacto, el INAME. claro. ¿Quién le permitió a este INAME, laboratorio seguir funcionando? ANMAT, INAME. El INAME Exacto. es una de las partes del ANMAT. Exacto. No están controladas por la misma persona, aunque, por supuesto... Mantecón Fumado es la titular Eso. del INAME, Sí. Nelly Davicio es la titular de ANMAT. Bien. El ANMAT Sí. es la Agencia Nacional de Medicamentos. Bueno, Exacto. controla no solo medicamentos, sino también Claro. alimentos y bebidas. ¿Tuvo la culpa Y el INAME ANMAT? solo los medicamentos. ANMAT Digo, la o- cantidad... Claro. Yo lo que le pregunto es... Hubo más de un centenar de advertencias, de objeciones. En términos futbolísticos le planteo. Más de 100 expedientes. Tarjetas amarillas. Claro. Pero no le Claro. expulsaron nunca. El laboratorio siguió operando. Y la ahí va a clave- ser interesante escuchar la diferenciación que él hace y cómo él... Yo voy a tomar un atajo. Creo que este fin de semana puede haber alguna novedad con respecto a gente de ese organismo. Lo que pasa ahí, Diego, la pregunta es... Ya hay una renuncia de una Sí. funcionaria del área de control post-comercialización, creo que se llama así el área. No está formalizada todavía. La clave, pero, me parece... me confirman desde Va a adentro ser que sí interesante renunció. escuchar lo que dice La clave el en esta Instituto historia- Nacional de Medicamentos. Lo que pasa es que el gobierno a tiene ver, la potestad vos con eso. Vos tuviste distintos, mejor dicho, no tuviste. El juez tiene en la mano más de 100 expedientes con irregularidades que la ANMAT había detectado en distintos procesos productivos, no solamente del fentanilo, sino de otros productos de Ramallo y de HLB Pharma. Ahora bien, entre noviembre y diciembre
se produce un informe en donde ANMAT y INAME advierten irregularidades respecto del fentanilo. Es la pregunta que nos hacíamos hace un rato. Se advirtieron. Acá viene la gran cuestión. Claro, Bruno. se advirtieron, exactamente, Pero Diego, esperá. que estoy seguro en lo que en un ratito nos vas a responder con la entrevista. Si se Eso. advirtieron, ¿por qué no se frenó la producción? Que es, por supuesto, la respuesta que queremos conocer La y que estamos clave esperando. es mirar las fallas críticas. O sea, hay niveles en los que se pueden encontrar fallas en todo el sistema de producción de los medicamentos. Pero cuando hay fallas críticas, lo que corresponde, según el protocolo del propio ANMAT y del INAME, es la clausura. Bueno, entonces la pregunta es, ministro, ¿Qué pasó? ¿por qué no se clausuró? Exacto. Y van a escuchar la respuesta del ministro con respecto a lo que él hace, que es diferenciar. Esto yo no estoy contando lo que yo pienso. Yo les voy a decir lo que el ministro dice, que es interesante. Él hace una diferenciación entre la conducción de ANMAT y la conducción Diego, del Instituto... es importante esto, terminé. El Instituto Nacional de Medicamentos. Vamos a recordar que hay una funcionaria que entra con su gestión. Exacto, por eso hace esa que es diferenciación. Vicio, que es la titular del ANMAT. Exacto. Y hay otra que viene de antes. Mantecón Fumado fue escuchen designada esto es importante, en 2022 por la gestión de Alberto Mirá, Fernández. es 30, por eso. la fecha de designación exacta, digo para que pensemos todos juntos, es el 30 de marzo de 2023. Ese día se firma el decreto. Escuchen lo que voy a leer ahora. Dese por designada con carácter transitorio a partir del 1 de diciembre, es decir, mira para atrás el decreto de 2022. Porque ella empieza, perdóname, empieza a estar en funciones. Es una funcionaria de carrera Sí, está de bien. INAME, a pesar de no ser farmacéutica, ni bioquímica, ni microbióloga. Creo que es abogada, Pero si mal escuchá no esto, Guada. recuerdo. Perdóname. Ella empezó a estar en funciones en el 2022 y se formaliza en el 2023, pero ella ya estaba en el cargo. Pero escucha Sí. esto. Y por el término de 180 días hábiles a la doctora Gabriela Carmen Mantecón Fumado. Es decir, ahí hay que sacar la fecha de 110. A ver, si un mes tiene 20 días hábiles, estamos hablando entonces de 9 meses, ¿correcto? Sí. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto de 2023. Mi pregunta es, ¿y por qué sigue en el cargo entonces? Si estamos hoy en agosto Porque fue de ratificada 2023. por la gestión. Va a Sí, haber fue ratificada mi por la gestión de impresión. Nélida Vicio. Mi impresión es que va a haber novedades en las próximas 72 horas al respecto. Están haciendo un sumario, están Sí. haciéndolo, dice el ministro, lo más rápido que pueden. Y ahí insisto Bueno, se con la tomaron su diferenciación de lo que el gobierno a través del Ministerio de Salud está haciendo, es diferenciar ANMAT del Instituto Nacional de Medicamentos. Porque la pregunta es, y esto hay como dos posibilidades. ¿Por qué no clausuraron o cerraron, o por lo menos transitoriamente? ¿Es por alguna razón de influencia con alguien? ¿Hay plata o hay influencia que frenó la O las dos clausura? cosas. Claro. ¿Hay O las dos impericia, hay negligencia? A más B. De cualquier manera, Diego, más allá de la propia investigación interna que pueda hacer el Ministerio de Salud de la Nación, INAME, ANMAT, cualquiera de estos organismos, la justicia tiene en la mira a todos estos organismos. O sea, CREPLAC, más allá de lo que ellos internamente puedan investigar, también está analizando estos expedientes, está analizando las posibles irregularidades y por qué de alguna manera no se actuó si es que efectivamente hubo negligencia de parte de algún funcionario del gobierno. Bueno, mira, acá me dicen que el cargo se renueva automáticamente. Déjenme seguir indagando ahí porque me parece que ahí está la clave del asunto. La clave está ahí. A ver, si en agosto de 2023 gobernaba Alberto Fernández, uno entiende que nadie va a objetar que esta mujer continúe. Ahora, había que continuar entonces 180 días hábiles más. Septiembre de 2023, octubre, noviembre, diciembre, vamos a 2024. Enero, febrero, marzo, abril. En mayo de 2024 se cumplía el segundo plazo de 180 días hábiles, en los cuales ahí había oportunidad de decir, che, esta mujer, ¿qué onda? ¿Funciona, no funciona? ¿Es buena, es mala? Claro. Digo para ser honesto con las responsabilidades políticas que hay sobre esta mujer. Pero esto aparece, explota ahora, digamos. Es fácil con el diario del lunes hacer este análisis. En ese momento, este es un gobierno
al que le faltan funcionarios. Sí. De hecho, Nelly los ravioles Davicio no es están quien todos asciende. ocupados. Nelly Y ha Davicio dejado mucha pasa, gente en los organismos de gestiones anteriores, cuando ha visto que son gente de la línea o gente de planta o que tienen ese expertise y los deja trabajar. Exacto. Bueno, el tema es ver caso de qué estas dos pasa. funcionarias. Bueno, lo que pasa es que ahora, retroactivamente, empiezan las sospechas sobre ella. De hecho, mira, me cuentan algo más. No es automático, me dicen. Es semiautomático, es decir, que se da por hecho que continúa, pero que se tiene que ratificar. Digo, perdón, pero... Los nombramientos efectivos en el Estado están prohibidos y hubo una resolución... los cargos jerárquicos... Claro. Y hubo una resolución de unos meses atrás donde decían que el organismo, la dependencia que quería nombrar una persona, primero tenía que haber demostrado que achicó en 3 el plantel. Esa era una tipo ley 3x1. Capaz que este es un caso Dicho de esto, ese tipo. Nosotros tenemos que girar el escritorio y pensar en García Furfaro. Acá También, está el obvio. controlante y el controlado. Exacto. Vamos a hablar con Lugones largo y tendido de los dos lados. de cómo el organismo contralor y el cómo laboratorio. llegó a donde llegó. Y ahí Lugones da su mirada sobre cómo alguien que empieza dignamente, quizás como cualquier verdulero, pero en un momento tiene avión privado. En realidad, ¿cómo es que lo de ocurre digno te lo debo? Porque acá su incursión en el ámbito farmacéutico viene de su relación política. O sea, no es un laboratorio con tradición y con años de experiencia, sino que vio el negocio de venderle medicamentos en las licitaciones al Estado. Tal cual. Entonces, acá, por supuesto que la palabra que hay detrás de todo esto es corrupción. Y es una persona que a priori tiene un nexo, bueno, mira, dijiste corrupción, Guada, me diste el pie perfecto, iba a traer el dato de que, a ver, hay una conexión muy clara entre Furfaro y Lázaro Báez, ¿sí? Comparten un domicilio, bueno, vos el otro día revelaste que son 2 domicilios, uno de ellos de Top Air, la empresa que era de aviones de Lázaro Báez, vos ahí ya tenés un nexo muy claro con el kirchnerismo y con un empresario condenado en instancia de Corte Suprema de Justicia. Que lo visitó en la cárcel. Eran 2 condenados al final. Y te sumo un dato más. El elogio de anoche de García Furfaro a Cristina. Descomunal. Él lo Pero después reivindica dice, yo no eso, soy kirchnerista. no lo niega. Pero claramente enumera después provincias con las que él, su laboratorio abastece y todas las provincias o la mayoría están en manos de gobernadores peronistas. Por eso digo, cuando Bruno decía, es el delito de corrupción, es un delito del orden de la administración pública, con lo cual siempre hay que poner el ojo en el Estado. Y digo, también ver qué es lo que no se ha controlado, no para echarle la culpa, sino también para poner un ojo en la cuestión del control. Digo, por eso me parece importante ver este tema de que, digo, no es que esto pasó hace un mes. García Furfaro, si ustedes googlean, creo que todos lo hemos hecho, podemos ver cosas de hace mucho tiempo que nos muestran quién es. Por ejemplo, cuando compra la casa de Diego Armando Maradona y con esa lógica corrupta del ostentoso, de te muestro todo cómo la hice, cómo la tengo, te invito a una festichola y nos tiramos a la pile mientras comemos choripán y vemos el partido. Ese es García Furfaro. Exacto. Es el típico argentino corrupto que hace negocio con el Estado, pero con el Estado. Digo, es un tango que se baila de a dos Sí. Exacto, yo lo vengo investigando desde el 2020, en ese momento para la cornisa, porque él fue el que le llevó el negocio de las vacunas Sputnik al gobierno y yo estuve en ese laboratorio, en HLB Pharma, en la calle Tompkinson. Sí. Y la sensación de después de estar en una reunión ¿Cómo era el laboratorio? El laboratorio ocupa una manzana entera, una hectárea en la zona de las Lomas de San Isidro, con lo que cuestan las propiedades en esa zona, en la calle Tompkinson. La verdad, a mí me impresionó, pero lo que también me impresionó era la falta de experiencia. Estuve reunida con varias personas responsables del laboratorio. Yo decía, pero esta gente está produciendo, puede llegar a producir vacunas, que era lo que ellos querían por algo, Guada, hacer. A mí me llamó mucho la atención porque el crecimiento de ellos vino del lado, sobre todo, del kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires, que era el que le compraban. Por algo hay 117 expedientes que ahora está investigando la justicia sobre distintas fallas en los productos. Nosotros contamos hace un ratito de cuando se descubre la aplicación de diclofenac producido por el laboratorio Ramallo.
Una joven de Mar del Plata se lo aplicó, tuvo efectos adversos, después descubren que había 30 casos en todo el país. La investigación final determina que el laboratorio Ramallo de Furfaro había colocado una sustancia que otros 14 laboratorios no utilizaban. O sea, esto viene de larga data, no es una cuestión y con fallas graves. Sí. Ese es el tema. Y y no nos olvidemos de la arista del narcotráfico y las sospechas, de desvío de fentanilo hacia temas que tienen que ver con drogas ilegales, ¿no? Cortísimo, porque sé que viene la entrevista, que es lo verdaderamente importante. Me animo a decir que la semana que viene ya está la imputación de Furfaro a raíz de que llegan las 2 pericias que está esperando el juez respecto de los que fallecieron, de las personas que fallecieron y respecto del registro de fentanilo, ¿no? Verificar si esta anomalía fue por única vez ahora o si ya se produjo en años anteriores. Bueno, ahí va a venir la imputación de Furfaro. Bueno, Gracias, se despertó el juez, va a empezar a imputar. Buen fin de semana. Chao.